Buenas tardes, tengan todos los seguidores del canal Química Mendel. Una vez más nos reunimos para seguir aprendiendo un poco más de química orgánica. En el día de hoy vamos a hablar acerca del efecto inductivo y la estabilidad de los carborradicales y carbocationes. Tanto los carborradicales como los carbocationes son intermediarios de reacción, es decir, son especies que se pueden aislar y se pueden conocer que intervienen durante las reacciones químicas. Algunas de las reacciones químicas ocurren por vías radicálicas, otras por vías de carbocationes y otras por vías de otros intermediarios. El efecto inductivo es un efecto electrónico que se da a través del enlace sigma y consiste en la sustracción o donación de densidad electrónica a través del mismo. Este se puede clasificar como inductivo positivo o electrodonor cuando se dona densidad electrónica a través del enlace sigma o simple enlace, como también es conocido. Este efecto lo producen las cadenas R o alquílicas, es decir, los grupos metilo, propilo, etilo, etc. y también las cadenas arílicas. Por otra parte está el efecto inductivo negativo, que se da cuando se sustrae densidad electrónica, es decir, todo heteroátomo o átomo diferente del carbono y el hidrógeno son más electronegativos por lo general que estos, o los grupos funcionales que están formados por heteroátomos. Y estos tienen un efecto inductivo negativo, es decir, esa diferencia de electronegatividad hace que ellos atraigan hacia sí los electrones del enlace de forma tal que polaricen ese enlace y los electrones estén más cerca de ellos, o lo que es lo mismo, la densidad electrónica, tal como se muestra el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el grupo carboxilo, el carbonilo, el carbonilo terminal, el hidroxilo y el grupo amino de las aminas. Un ejemplo de cómo se ve el efecto inductivo sería aquí en el bromuro de isopropilo. Vemos el efecto inductivo positivo y el efecto inductivo negativo. Debido a la alta electronegatividad del bromo con respecto al carbono, el bromo atrae hacia sí los electrones del enlace, y al atraerlos hacia sí se produce un efecto inductivo negativo, el cual polariza el enlace, es decir, genera una densidad de carga negativa sobre el bromo y una densidad de carga positiva sobre el carbono. Este mismo efecto inductivo que polariza el enlace, en este caso el efecto inductivo negativo del bromo, es contrarrestado por un efecto inductivo positivo que está dado por las cadenas alquílicas, es decir, tanto el grupo etil que acompaña al carbono que contiene el heteroátomo como el grupo metilo aportan efecto inductivo positivo para intentar compensar la deficiencia electrónica de dicho carbono. Bien, este efecto inductivo cabe decir que solamente puede llegar hasta 3 carbonos por encima del lugar o grupo afectado, por lo cual es un efecto que se pierde con la distancia. Por cadenas mayores que 3 carbonos, ya el efecto inductivo para 3 carbonos después no llega al carbono afectado. Bien. Los carborradicales y los carbocationes pueden ser metilo, como en el primer caso, primarios, secundarios o terciarios en dependencia del carbono que sea radicalario o esté cargado positivamente. En el caso del radical metilo no se recibe efectos inductivos, bien, porque los hidrógenos no pueden aportar efectos inductivos, por lo cual es el menos estable de todos. En el caso de los primarios, el efecto inductivo solamente estaría dado por la cadena alquílica que acompaña al carbono afectado. En el caso de los secundarios se recibe el doble de efectos inductivos, y en el caso del terciario se recibe efectos inductivos a través de los 3 sustituyentes del carbono. Eso hace que tanto los carborradicales como los carbocationes terciarios sean los más estables de todos y por tanto sean los que generalmente pueden existir en su mayoría durante las reacciones. Por ejemplo, en el caso de las reacciones que ocurren por vía de carbocationes, los carbocationes terciarios y secundarios son altamente estables,
Tal es el punto, como veremos en grabaciones en programas posteriores, que los carbocationes terciarios pueden producir un efecto que se llama reordenamiento. Es decir, cuando hay posibilidad de formar un carbocatión y este carbocatión puede transformarse en terciario, el terciario se ve más favorecido y por tanto el producto ocurre en la zona donde se formó el carbocatión terciario. Recuerden suscribirse al canal Química Mendel 93 y darle like si les gusta el video. Si les parece interesante, si quieren algún otro tipo de información, pueden dejar su comentario que los leeremos y responderemos en la medida en que los vayan poniendo. Muchas gracias, es todo por hoy.